Y bueno, pues en cuanto al tratamiento, el primer eje a sustituir va a ser el corticótropo. El tratamiento va a consistir en administrar glucocorticoides, siendo la hidrocortisona la de elección, y va a ser una dosis y pauta con similitud al patrón normal de la secreción del cortisol. Las dosis recomendadas van a ser de 15 a 20 miligramos al día, ya que estas cifras son similares a la producción diaria, pero estas cifras se deben individualizar según el contexto clínico de cada paciente. Además, pues es recomendable dividir las dosis entre 2 a 3, bueno, la dosis total entre 2 y 3 dosis. Y la dosis mayor es la que se debe administrar por la mañana, imitando al ritmo circadiano fisiológico del cortisol. El siguiente eje es el eje tirotropo. En cuanto a la deficiencia de TSH, se va a producir, bueno, se produce una deficiencia de la tiroxina o T4. Y esto va a ser el segundo eje a tratar en el orden de sustitución hormonal. Perdón. Una vez tratado el déficit de la ACTH, se va a realizar o se va a sustituir esta hormona con levotiroxina sódica vía oral y se va a administrar 1.6 microgramos por kilo por día. Y igual que en el eje pasado, la dosis se va a ajustar de acuerdo al contexto clínico, la edad y los niveles séricos de la T4. La siguiente, Clau, por favor. Y en cuanto, bueno, el siguiente eje va a ser el eje gonadal. Y pues va a ser la deficiencia de LH y FSH. En cuanto a hombres que no desean fertilidad, se va a tratar con enanato de testosterona en dosis de 100 a 250 miligramos cada 2 a 4 semanas por vía intramuscular o testosterona en parches transdérmicos. Estos van a contener de 2.5 a 5 miligramos y van a ser por día. Y en varones con deseo de fertilidad se va a tratar con gonadotropina, si es de origen hipofisiario, gonadotropina coriónica humana, a dosis de 2.500 unidades internacionales cada 3 días, junto a 75 unidades internacionales de FSH pura, 3 veces por semana. Y si es de origen hipotalámico, se va a tratar con gonadotropinas o análogos de la GnRH. La siguiente, por favor, Clau. En cuanto a las mujeres, para inducir, bueno, la deficiencia de LH y FSH, seguimos en el eje gonadal. Para inducir el desarrollo de las caracteres sexuales de niñas, se va a utilizar el etinilestradiol a dosis bajas. Van a ser de 5 microgramos al día durante 6 meses y posteriormente van a ser 5 microgramos al día por 2 o 3 años. Cuando se produzca el sangrado vaginal, se debe administrar estrógenos de forma cíclica. Las dosis van a ser de 300 microgramos al día de etinilestradiol durante 21 días y progestágenos durante 10 días al mes. También se va a administrar 5 miligramos de meroxiprogesterona desde el día 12 a 21 y el tratamiento se va a mantener en mujeres adultas, pero si la paciente desea fertilidad o pues procrear, se va a suspender dicho tratamiento y se va a utilizar el tratamiento con clomifeno o gonadotropinas coriónicas humanas o de igual forma hormona liberadora de gonadotropina y pues esta normalmente son en una bomba peristáltica programable. El siguiente, por favor, Clau. El siguiente eje a tratar es el eje somatótropo. Esa es la deficiencia de la hormona del crecimiento. Y el tratamiento en esta deficiencia se realiza con hormona del crecimiento humana recombinante. La dosis inicial va a depender del paciente. De pacientes menores a 60 años va a ser de 0,2 a 0,4 miligramos al día y pacientes mayores de 60 años de 0,1 a 0,2 miligramos al día. El tratamiento en adultos está indicado si existe un déficit de GH grave causado por enfermedad hipotalámica o hipofisiaria y asociado a otra deficiencia hormonal que no sea prolactina. También en déficit de GH aislado de la infancia que persiste en la edad adulta o un déficit de GH por alteraciones genéticas, ya sea en
en el gen GHRH o en los receptores de la GHRH o de la gonadotropina colónica humana. Las contraindicaciones en el tratamiento de esta hormona, bueno, con GH, van a incluir las neoplasias activas, la hipertensión intracraneal, la retinopatía diabética proliferativa y no proliferativa, también la hipersensibilidad a GH y el síndrome de túnel carpiano activo. La siguiente, por favor, Clau. Y por último, la deficiencia de la hormona antidiurética o vasopresina. El tratamiento es con desmopresina. Se va a iniciar una dosis, con dosis de 0,1 miligramos por vía oral 3 veces al día. Y el mantenimiento suele oscilar entre 0,1 a 0,2 miligramos 3 veces al día. De igual forma, los rangos van a habituarse según el paciente y a su situación clínica. Y en mayores de 12 años van a oscilar entre 10 y 40 microgramos microgramos. Y en mayores en la mayoría va a requerir de 10 microgramos al día, 2 veces al día. Y en los niños de entre 3 meses y 12 años, el intervalo de dosis va a oscilar entre 2.5 a 10 microgramos 2 veces al día. También, pues, como les comentaba, todas estas dosis van a ser de acuerdo al estado clínico del paciente, a su edad y a cómo responda al tratamiento. La siguiente, Clau, por favor. Bien, finalmente ya como prevención, tenemos que pues la mayoría de las causas no se pueden prevenir. Lo único que podemos hacer es prevenir las lesiones que pueden causarnos este panhipopituitarismo. Y como en cualquier enfermedad es importante que ante la sospecha de que algo está mal en nuestro organismo, acudir al servicio médico para que se realicen los estudios y iniciar un tratamiento, sea cual sea la patología, lo más precoz posible y evitar complicaciones. Y eso sería todo de panhipopituitarismo, doctora. Bueno, aquí la situación, no sé si comprendieron todos qué es el hipopituitarismo. Y como la sintomatología, como mencionó, creo que el día de ayer, sí, el día de ayer, lo que pasa es que como escuché el audio, estaba pensando que había sido hoy, pero el día de ayer comentó Clau en el sentido de que no es una patología que se diagnostique tempranamente, porque los síntomas van apareciendo, no sé si los dijeron de manera progresiva, no de manera súbita ni aguda. Algunos padecimientos que pueden comprimir o pueden invadir la hipófisis pueden causar destrucción de las células, destrucción de la hipófisis, pero como aún hay reservas, no se manifiesta clínicamente el padecimiento. Entonces va siendo progresivo. Las hormonas, conforme se vayan acabando el almacén, pues, de las hormonas que están ahí en la hipófisis, poco a poco va presentándose los síntomas. Y por eso hay síntomas por deficiencia de, como mencionó hoy, bueno, yo digo hoy, pero escuché el audio, deficiencia de la prolactina, que se manifiesta por agaláctea, deficiencia de las hormonas gonadotrópicas, que se presenta con problemas de la libido, hipogonadismo, hipogonadotrópico, ¿sí? Y, por ejemplo, la deficiencia del cortisol y que se manifiesta por un problema. Ahí yo escuchaba, no sé si saben dividir, por ejemplo, entre el hipotiroidismo,
que es un hipotiroidismo secundario, y un Cushing, porque yo oí hablar de Cushing cuando estaban hablando de algunas situaciones. Entonces, por eso yo siento que confundían al hablar de una patología y de otra. Cuando hablaban de adenomas y hablaban de hiperfunción, también hablaban de la deficiencia de la hormona. Entonces, yo quiero que quede claro que el panhipopituitarismo o el hipopituitarismo es la deficiencia hormonal por las causas que se mencionan, isquémicas, por infartos, por lesiones, por invasiones, ya sea por un tumor o por un proceso infeccioso, o lo que mencionaron ustedes, el síndrome de Sheehan, que yo creo que les queda claro que el síndrome de Sheehan es una isquemia de la hipófisis debido a un sangrado profuso durante el posparto en una paciente, bueno, el sangrado posterior al parto o durante el parto, que sea un sangrado masivo que provoque hipoperfusión de la hipófisis y con ello isquemia de la glándula y necrosis, pues. Entonces, eso hace que no funcione la glándula. Entonces, también escuché que dijo que debe de ser un porcentaje mayor de 70-80% de la destrucción de la hipófisis para que dé las manifestaciones clínicas. Y son manifestaciones clínicas progresivas. Por ejemplo, una paciente que tiene Sheehan es una paciente que se ve pálida, se ve delgada, se ve que no tiene vello axilar, vello púbico. Además, por la deficiencia que la paciente tiene del cortisol, es una paciente que tiene hipoglucemia, hipotensión. Las manifestaciones clínicas de la deficiencia del cortisol y las manifestaciones clínicas de la deficiencia de la hormona tiroidea. Cuando es hipopituitarismo, también afecta a las hormonas de la neurohipófisis, que son la oxitocina y la vasopresina. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en el paciente? Cuando se hace el diagnóstico, a veces llega un paciente en estado de coma porque debido a una situación de estrés, ya sea un proceso infeccioso o algún otro padecimiento, alguna situación que le provoque estrés, puede ser que llegue a un servicio de urgencias con el estado de alerta, porque primero tuvo reservas como para poder ella responder, pero cuando se acabaron esas reservas puede ser que llegue en ese estado. Entonces, los antecedentes que tenga la paciente nos van a servir para pensar en un problema de deficiencia hormonal. No es como mencionó ahorita el doctor que dijo que hay que ir al médico cuando sienta manifestaciones, porque a veces no son manifestaciones que sean, como les podría yo comentar, así manifiestas, pues, sino en algunos casos nada más la paciente puede tener o darse cuenta después del parto que no puede amamantar y que tiene amenorrea y no tener otra manifestación clínica que la haga ir al médico a revisarse, pues. A veces es cuando llega a esta situación, como les digo, de pérdida súbita, porque las manifestaciones clínicas van presentándose poco a poco. Entonces, una vez que tú piensas que un paciente puede tener hipopituitarismo, pues hay que hacerle un perfil hormonal para ver las hormonas todas van a estar deficientes. No va a tener esa alteración el paciente, y el tratamiento se tiene que dar sobre todo para reemplazar de manera prioritaria la cortisona, el cortisol y las hormonas tiroideas. Ese es el principal tratamiento. Las otras hormonas, las gonadotrópicas, por ejemplo, esas no son tan prioritarias. Se tienen que dar como
un segundo tratamiento. La hormona del crecimiento generalmente no la damos, ¿sí? No tiene mayor caso dar la hormona del crecimiento. Porque cuando mencionó Clau, mencionó que primero le daba el cortisol, estoy de acuerdo, y nunca mencionó que se debe reemplazar la hormona tiroidea, al menos yo no lo oí en esta presentación. Y la hormona de crecimiento está por demás, no sigue después del cortisol las hormonas gonadotrópicas, esas se dejan para último recurso en pacientes que quieran o que sean jóvenes y que tengan una vida activa, sexual o que requieran el manejo hormonal se van a reemplazar, pero no en todos los casos. Y no sé si hasta ahí la mayoría de ustedes tuviera alguna pregunta, algún comentario, alguna duda con respecto, o les quedó claro esta situación del problema del hipopituitarismo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Parece que no, doctora. Sí, está claro, bueno, ok. Entonces, seguimos con el tema de adenomas. Siguen ustedes mismos, ¿verdad? Sí, doctora. Ajá. Bueno, entonces les vamos a hablar ahora de adenomas hipoficiarios. Estos, como creo que ya se los había mencionado el día de ayer, van a ser unos tumores benignos que van a causar pues una considerable morbilidad, ya sea por una inapropiada secreción hormonal, como lo hemos venido viendo a lo largo de este tema, o por la ocupación de este espacio y una compresión local pues de esta área, ¿no? Se va a caracterizar pues por un crecimiento lento y con una buena diferenciación celular y raramente van a metastatizar, perdón. Y bueno, casi es un poco raro que se transformen en malignos, ¿ok? La siguiente, por favor. Pues en cuanto a su epidemiología, los adenomas hipoficiarios son lesiones frecuentes que representan aproximadamente el 10% de todas las neoplasias intracraneales primarias. A nivel pediátrico, los adenomas hipoficiarios van a ser una patología pues bastante rara y van a suponer menos del 3% de los tumores cerebrales. Dentro de estos adenomas, los más frecuentes, bueno, en cuanto a todos los tipos, el primero va a ser el prolactinoma y va a tener una incidencia de 50 a 60% de los casos. El siguiente son los no funcionales o silientes, de un 20 a 30%. Posteriormente, los adenomas de células somatótropas, de 10 a 25%. Después los adenomas de células corticótropas, de 5 a 10%. Y en menor número tenemos el tirotropinoma, que representa menos del 1%. No te escuché si dijiste algo acerca del prolactinoma, perdón. ¿Perdón, doctora? ¿Del prolactinoma dijiste algo? Ajá, que es el más frecuente, del 50 a 60% de los casos. Bueno, eso es lo que hay que tomar en cuenta, de que ese es el tumor más frecuente hipoficiario. Y lo que también hay que tomar en cuenta que los tumores, como mencionaste tú, pueden ser micro, pueden ser macroadenomas. Y los microadenomas generalmente no provocan compresiones, y los macros sí. Entonces, la manifestación clínica de un macroadenoma generalmente es de compresión o de cráneo hipertensivo, por ejemplo. O sea, obstrucción del quiasma óptico, ¿sí? Con hemianopsia bitemporal, que son las manifestaciones clínicas, o vómitos en proyectil y cefalea. Y en cambio los microadenomas, que generalmente cuando hablamos de secretores, la manifestación clínica está motivada por la secreción de las hormonas del caso que sea, por ejemplo. Si es de prolactina, pues va a tener galactorrea. Si es de hormona tiroidea, va a tener
manifestaciones de hipertiroidismo. Y así, si es un tumor productor de cortisol, pues se va a tener, como ya mencionaste, en repetidas ocasiones, una hipercortisolemia, y que va a tener una enfermedad llamada enfermedad de Cushing. Uh-huh. Sí, continúa, por favor. Bueno, como ya lo habíamos mencionado, igual va a tener una clasificación. Esta puede ser pues de dos formas, por así decirlo. Puede ser a función de su diámetro o a función de la secreción hormonal que tenga. Entonces, como lo acaba de decir la doctora, vamos a tener a los macroadenomas, que estos se van a considerar mayor a 1 centímetro, los microadenomas, que van a ser menor a 1 centímetro, y también vamos a tener otra pestañita con adenomas gigantes, que estos pueden ir desde los 3 hasta los 4 centímetros. Y bueno, en tanto a la secreción hormonal, esta puede ser de tipo monoclonal y puede clasificarse de esta forma. Entonces, pues vamos a tener a los prolactinomas, como ya lo habíamos dicho, en el 50-60% de los casos, a los no funcionantes o silentes en el 20 y al 30% de los casos, adenomas de células somatotropas del 10 al 15% de los casos, adenomas de células corticotropas en el 10% de los casos, y un tirotropinoma que va a ser en menor a 1% de los casos. El que sigue, por favor. En cuanto a citología, les puse este cuadrito que es como de alguna manera pues un poco sencilla de la que podamos entender, porque pues bueno, estos adenomas pues van a ser generados a partir de distintas alteraciones moleculares en una línea somática o en una línea germinal. Y la mayoría pueden ser casos esporádicos. Muy raro, pues, aproximadamente un 5%, como lo pueden ver ustedes en pantalla, van a ser familiares, ¿ok? Entonces, los adenomas esporádicos y los adenomas en síndromes familiares como la XLAG, que va a ser por la X-linked gigantism syndrome, la FIPA, que es las iniciales para Familial Acelerated Pituitary Adenoma, para MEN1, que va a ser la neoplasia endocrina tipo 1, para la MEN4, que bueno, igual la neoplasia endocrina tipo 4, y la 3PA, que va a ser la asociación del adenoma hipofisiario, feocromicitoma, creo, y paranganglioma, ¿ok? Y distintos genes que van a estar pues involucrados, como lo pueden ver en la parte de abajo, como el GPR101, el GNAS, el AIP, CDKN1B, etcétera, ¿no? Ahorita mi compañera Odette les va a hablar un poquito más sobre ellos. Entonces, en la parte esporádica, generalmente pues no se va a detectar ninguna mutación en algún gen alterado. Sin embargo, se han observado en distintos estudios que existen pues sí mutaciones activantes de la subunidad GS, que como sabemos S significa para estimular, alfa codificada por la GNAS en línea somática. Y se va, ¿cómo se llama? Ubicar principalmente en los codones 201 y 227, y la proteína resultante de la adenilciclasa va a tener una pues estimulación, por así decirlo, a la transducción y la secreción celular. Y también vamos a tener un distinto síndrome que lo pueden ver en un cuadrito negro en la línea somática, que va a ser el síndrome de McCune-Albright, que también se va a detectar estas mutaciones posigóticas en el gen GNAS. Y esta va a incluir distintas displasias como la pelostática, manchas café con leche, alguna pubertad precoz, etc. Después, por otro lado, vamos a tener pues los síndromes con herencia autosómica dominante, que van a ser asociados a estos adenomas hipofisiarios. Y el más representativo, en el que pues es más como pues de alguna parte importante, va a ser el MEN1, el cual va a estar asociado a distintos tumores endocrinos y no endocrinos. Y estas mutaciones van a estar en línea germinal, como lo pueden ver desde arriba, que va a codificar la menina, que la menina va a ser una proteína nuclear y algún supresor tumoral,
y teniendo igual una secundaria mutación en el tejido tumoral. Como lo habíamos hablado, también vamos a tener al síndrome asociado de la 3PA, y estos van a codificar distintas subunidades del succinato deshidrogenasa. También vamos a tener al complejo de Carney, que se van a asociar a mixomas, hiperpigmentación cutánea y distintas alteraciones endocrinas. Y hay mutaciones que también van a estar inactivantes, por así decirlo, en este complejo, que va a igual codificar distintas proteínas acompañado de hipersecreción de otras hormonas. Y por último vamos a tener la FIPA, que pues esta mutación suele ser agresiva y van a presentar los adenomas en una edad pues más temprana y van a incluir distintas mutaciones igual en el gen de la menina. La que sigue, por favor. En cuanto a los factores de riesgo para desarrollar un tumor hipoficiario van a incluir las siguientes enfermedades hereditarias, que algunas se las mencionó mi compañera Claudia hace un momento. La primera es un síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Este es un síndrome caracterizado por asociación de tumores en paratiroides, en hipófisis anterior y tumores neuroendocrinos. El complejo de Carney, que este ya se lo explicó anteriormente mi compañera, y acromegalia familiar aislada. Este es cuando existen dos o más tumores hipoficiarios de cualquier tipo en la misma familia. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? En cuanto al cuadro clínico, lo dividí en adenomas no funcionales y en funcionales. En el caso de los adenomas no funcionales, muchas veces pueden ser asintomáticos y se llegan a diagnosticar por un estudio de imagen debido a una cefalea o a un trauma craneal. A medida que estos tumores crecen, los síntomas se pueden ir relacionando con los efectos de la masa del tumor y sobre las estructuras vecinas que esté afectando. Como se los menciono en la presentación, la cefalea va a ser el síntoma más frecuente de, de este cuadro clínico y sin embargo no se tiene relación entre el tamaño del adenoma y la magnitud de la cefalea. Posteriormente de que el adenoma o el tumor crece, este puede ir comprimiendo a la glándula hipoficiaria, al tallo hipoficiario y al quiasma óptico y algunas otras estructuras que forman parte del seno cavernoso. Cuando se comprime a la glándula hipoficiaria, va a producir una hipofunción de las hormonas que éstas están secretando. Y esta alteración, también como ya nos lo mencionaba la doctora, es progresiva y se menciona que hay un orden de vulnerabilidad en cuanto a los ejes. En orden creciente, los ejes que se afectan son el somatótopo, el gonadal, el tiroideo y finalmente al adrenal. En cuanto a las manifestaciones, como ya les mencioné, algunas pueden ser a las alteraciones de la visión, esto debido a la compresión del quiasma y de los nervios ópticos, y puede llegar a ser menos frecuente el de la cintilla óptica. Produce un tipo de hemianopsia bitemporal, que es una disminución del campo visual más lateral en ambos lados y que se le va a conocer así como una hemianopsia bitemporal. También se puede presentar un efecto que le llaman el efecto tallo. Esta es la compresión del tallo de la hipófisis y, la estructura que conecta al cerebro con la glándula hipófisis puede causar una elevación leve o moderada de la hormona de prolactina. Y esto puede causar en pacientes femeninos periodos menstruales irregulares y una disminución de la libido o incluso impotencia en los hombres. También se puede presentar apoplejía hipoficiaria, que también ya nos lo mencionó la doctora,
y generalmente se presenta con un dolor, bueno, con una cefalea importante, una pérdida súbita de la visión y también acompañada de problemas en los movimientos oculares y trastornos en la conciencia. Y este síntoma se considera una emergencia quirúrgica. En cuanto a los signos y síntomas de un tumor de hipófisis funcionante, se le va a denominar funcionante cuando este va a elaborar hormonas adicionales y los signos y síntomas van a depender del tipo de hormona que se esté sobreproduciendo. Cuando encontramos demasiada prolactina, los principales síntomas de nuestros pacientes van a ser cefalea, alteraciones en la visión, en pacientes femeninos, periodos menstruales menos frecuentes, amenorrea o periodos con flujo muy escaso. También puede haber problemas de infertilidad. En pacientes masculinos puede presentar hipotencia, disminución del impulso sexual y también en la mujer se puede presentar un flujo de leche en las mamas, aunque la paciente no esté embarazada o no esté amamantando. Cuando se presenta demasiada CTH, nos puede causar igualmente cefalea, alteraciones de la visión. En este caso, puede haber aumento de peso en cara y el cuello y adelgazamiento de brazos y piernas. También puede presentarse un bulto en la nuca, piel delgada y en ocasiones se pueden presentar estrías púrpuras o rosadas, esto en la parte de pecho y abdomen. También moretones que pueden aparecer con facilidad, crecimiento de vello fino en cara y los huesos presentan un desgaste mineral óseo. También pueden presentar ansiedad, irritabilidad y depresión. Cuando hay una sobreestimulación, bueno, una sobreproducción de hormona de crecimiento, puede de igual manera causar cefalea, alteraciones en la visión. En adultos puede ocasionar acromegalia. En los niños, esta acromegalia, pues nos da una impresión de que crece y tiene una altura más alta que lo normal. También puede presentar cosquilleo o adormecimiento en manos y dedos. También puede presentar apneas del sueño, dolor en articulaciones, también mayor transpiración de lo habitual y dismorfía. Cuando hay demasiada hormona estimulante de tiroides, los síntomas que se presentan son latidos del corazón irregulares, temblores, pérdida de peso, dificultad para dormir, evacuaciones intestinales frecuentes y sudoración. Otros síntomas que suelen ser generales de los tumores de la hipófisis son náuseas, vómitos, confusiones, mareos, incluso pueden ser crisis convulsivas y secreción o goteo nasal, que este puede ser líquido cefalorraquídeo, que es el que rodea el encéfalo y la médula espinal, que sale a través de la nariz. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ok, entonces no sé si... Ay, creo que hay una manita levantada. Ay, sí, yo tengo una duda, pero doctora, no sé si me pudiera ayudar como que a entender A algo ver, que yo ahorita. a Bueno, ver, en la diapositiva pasada que pusieron, o sea, entonces que haya pues el adenoma y se dé la compresión de la glándula, decía que se iba a dar una hipofunción de la secreción de las hormonas, pero entonces, pues van a estar, o sea, eso no depende de que estén elevadas o disminuidas las hormonas, o siempre van a estar, o sea, siempre que sea un adenoma van a estar aumentadas las hormonas, o puede que estén, en lugar de aumentadas, disminuidas. mira, como me mencionaron tus compañeros, por eso te digo que como no hay un orden, parece que se confunde. Pero mira, hay
adenomas hipersecretores, y esos que son hipersecretores van a secretar pues la hormona, una sola hormona o varias hormonas, porque él habló de monoclonales y pueden ser de una sola hormona, pueden ser de varias. Generalmente, por ejemplo, el prolactinoma que hablamos, que es el tumor más frecuente de la hipófisis, ¿qué va a secretar? Pues prolactina, además prolactina. Y las manifestaciones clínicas van a ser por esa hipersecreción. Ahí no va a haber compresión porque el prolactinoma es un microadenoma. Generalmente es menor de 1 centímetro, que no causa compresión. La compresión que va a causar en los pacientes cuando está crecido el adenoma va a causar compresión, como dijimos, del quiasma óptico y hemianopsia bitemporal y cefalea. Así, pero se va a seguir secretando la hormona. En el caso del prolactinoma es un tumor muy pequeño, secretor de prolactina, y la manifestación clínica va a ser galactorrea, ¿sí? Y amenorrea. Esas son las manifestaciones clínicas más frecuentes del paciente que tiene, más la galactorrea. A lo mejor la ginecomastia y la galactorrea van a ser el principal síntoma y a lo mejor el único síntoma a que recurra un paciente. Y tú ahí tienes, cuando un paciente llega con galactorrea sin estar embarazado, como dijo el doctor Daniel, sin estar embarazada, porque tú tienes que descartar o un embarazo o a veces un herpes zóster o alguna compresión mamaria o la manipulación o la succión o un trauma en la mama te puede ocasionar que haya hipersecreción o secreción láctea. Tú tienes que descartar causas fisiológicas y nada más quedarte con la pura galactorrea, pensando en primera instancia que se trate de un prolactinoma y que tienes que, que solicitar pues la prolactina, o sea, tú tienes que medir la prolactina en sangre y entonces esa prolactina va a estar elevada, entonces te va a dar la sospecha diagnóstica de que se trata de un prolactinoma, secretor de prolactina, pero ya para confirmar el diagnóstico, pues tienes que solicitar una resonancia magnética para buscar el microadenoma. Entonces, encuentras el microadenoma y el tratamiento del microadenoma, sobre todo el prolactinoma, es derivado de la somatostatina, derivados de la dopamina, análogos de la dopamina como son la bromocriptina y la cabergolina, que es el tratamiento de elección. Es más, en esos pacientes no necesitan ni tratamiento quirúrgico. Con el puro tratamiento de los análogos de la dopamina, el tumor se reduce y hasta puede desaparecer y la sintomatología de la galactorrea controlarse. Igual sucede, por ejemplo, cuando es un tumor hipersecretor de cortisol que te da una enfermedad de Cushing y te da sintomatología de un Cushing, pero nosotros ahí tenemos que hacer la diferencia entre si es un Cushing de origen adrenal o es un Cushing de origen hipofisiario. Para eso se hacen algunas pruebas, como ya mencionó la doctora, creo que mencionó, que se dan dosis de dexametasona para ver si hay hiperproducción de ACTH o es producción de cortisol, porque necesitamos hacer la diferencia. Y entonces ese adenoma es productor de ACTH. ¿Y qué hace el ACTH? Pues estimula a la suprarrenal, a la corteza, como dijo Odette, creo que fue la que mencionó eso, estimula para producir el cortisol. Entonces es un tumor secretor de ACTH que estimula la glándula suprarrenal y elabora mucho cortisol. Entonces ese también es un microadenoma. En el caso de la hormona del crecimiento, el tumor secretorio de hormona del crecimiento es un macroadenoma generalmente y ese sí es quirúrgico. Hay que hacer una cirugía a través de transesfenoidal o una craneal
si el tumor es demasiado grande. Ahí, como mencionó el doctor Daniel, el tratamiento debe ser rápido porque pues está causando compresión del quiasma óptico y puede producir hasta ceguera, ¿no? Entonces, en el caso, como les mencioné, del macroadenoma, que es un tumor o un adenoma secretor de hormona del crecimiento en los niños, donde todavía el cartílago de crecimiento no está cerrado, en eso se produce gigantismo. En los adultos se produce acromegalia, o sea, crecen las partes distales y crecen también los órganos, como mencionó el doctor. Crece la lengua y provoca apnea del sueño, crecen pues los músculos de los brazos y provoca problema del túnel del carpo, ¿sí? O puede producir cardiomegalia, hipertensión, o sea, todas las manifestaciones clínicas de un crecimiento de las partes distales más los órganos. Esos pacientes empiezan como a los 40 años con una, porque va progresivamente, no son tumores que se van produciendo de manera súbita y crece, o sea, a veces ni se dan cuenta, porque no sé si ustedes han visto un acromegálico, porque las características clínicas son inconfundibles, ¿no? O sea, dicen que Check, ¿cómo se llama? ¿Que era un monstruo? Era un ogro. Un ogro. El ogro tiene acromegalia, pues si ustedes ven cómo tiene la frente, cómo tiene la mandíbula, cómo tiene las manotas, los pies, entonces, o sea, es característico. Y ustedes se preguntarán cómo es posible que lleguen hasta eso, pero no se van dando cuenta cómo van creciendo la nariz ancha, ¿sí? La frente amplia, y si se van, por ejemplo, a tomar una radiografía de cráneo, pues los senos frontales están aumentados, ajá, los dientes están separados, ¿sí? Y tienen problemas con las rodillas, la columna, tiene mucho dolor lumbar y mucho dolor de las rodillas, se encorvan un poco. Entonces, pues llegan a todas esas manifestaciones de un acromegálico no se regresan cuando le quitas el tumor, ya el paciente ya queda con todas esas alteraciones. Igual las alteraciones que se provocan a nivel del corazón con la cardiomegalia o la hipertensión, y pues son personas que tienen pues mueren jóvenes. Si no diagnosticamos a tiempo un padecimiento de este tipo, pues, o sea, las manifestaciones no revierten, pues. Podemos evitar que siga creciendo, pero no podemos ya quitar ya todo lo que es las manifestaciones que ya tiene. Entonces, y ahí el tratamiento pues es quirúrgico. Y cuando mencionó el doctor que se provoca hipofunción es cuando el tumor es demasiado grande, ¿sí? Demasiado grande, ya sea por un adenoma importantemente o por otro tumor invasivo o por pues algo que ya te esté comprimiendo o el tallo y la hipófisis, entonces ya las hormonas se dejan de secretar, ¿sí? Porque lo que estás es como invadiendo la hipófisis, obstruyendo y ya no hay salida de las hormonas, ¿sí? Entonces, si tú pudieras dejar crecer un tumor, aunque te digo las manifestaciones, el cerebro pues es lábil y cuando empieza a haber una masa ocupativa, tiene o sea, tenemos el cráneo que no deja crecer las estructuras internas porque empieza a haber cefalea intensa y vómitos y datos de cráneo hipertensivo importantes. ¿Por qué? Porque un tumor, imagínate que va creciendo ahí, que ya no tiene lugar para ocupar o que te va comprimiendo la hipófisis, pues ya entonces deja de funcionar la glándula y las manifestaciones clínicas
que puedas tener. Entonces ya cuando viene la hipofunción, ¿sí? Que como ya mencionamos al principio, tiene que haber pérdida de la secreción de las hormonas en un 70, 80, o pérdida más bien de la hipófisis en un 70, 80% para que entonces ya no se empiecen a secretar esas hormonas. Ajá. Ahí la hipófisis tiene almacenadas las hormonas, ciertas cantidades, pero si obstruimos la salida o comprimimos, o como ya les hablé de la necrosis o la isquemia o la lesión o el infarto, ajá, puede provocar que se destruya la hipófisis, es cuando empieza la hipofunción. Por eso es que tú dijiste, ¿cómo que hipersecretaba y después ya no? Pues puede pasar que si estaba un tumor secretor y a lo mejor algo está comprimiendo, pues deja de funcionar. No sé si me dé a entenderlo o me explico, pues, ¿sí? Sí, sí, Los, doctora, ya me quedó claro. los tumores pequeños generalmente, o incluso el macroadenoma que estamos hablando, que es el productor de hormona de crecimiento, va a ser funcionante. Eso te va a dar síntomas de hiperfunción. Y cuando ya hay compresión y destrucción, o como él estaba hablando, de que a lo mejor el tumor creció tanto que ya impidió que la glándula hipófisis secretara sus hormonas, pues entonces ya viene lo contrario, la hipofunción. ¿De acuerdo? Y pues pues es por tumores, es por metástasis, es por invasiones, algún linfoma, alguna metástasis de otros órganos puede hacer que la glándula deje de funcionar. Y entonces ya empieza a ver esa situación que mencionó Daniel, que hay manifestaciones clínicas que van siendo progresivas por cada una de las hormonas que van perdiendo su función poco a poco, hasta que ya dejan de funcionar. Y si estamos hablando de las hormonas que son vitales para la vida, pues son vitales, valga la redundancia, son vitales, pues son vitales. Pues. Nadie puede vivir sin esas hormonas. Entonces, tenemos que reemplazar el cortisol, porque como mencionaron, es una hormona que tiene o se secreta más en respuesta al estrés. Si nosotros no tenemos esa hormona, ni siquiera nos pudiéramos levantar en la mañana, porque acuérdense que la secreción de esta hormona es más en la mañana, a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, porque esa es la que te activa, esa es la que te dice, vamos, órale. Ajá. Y se secreta, y si tienes, por ejemplo, vas cruzando la calle y vas rápido, quieres correr más, se secreta más. O sea, si por ejemplo, no desayunaste y se secreta más porque es una contrarreguladora y tiene que haber, produce aumento de la glucosa. Entonces, tiene que estar esa hormona ahí en el organismo. Sin esa no podemos vivir. Igual la hormona tiroidea. O sea, sin hormona tiroidea, o sea, ya cuando hablemos, sí vamos a hablar de hipotiroidismo y de hipertiroidismo. Cuando hablemos de hipotiroidismo vamos a hablar de coma, de coma mixedematoso. Inclusive yo creo que ya con alguna rotación de ustedes ya vimos un caso de este tipo, ¿no? Sin hormona tiroidea, o sea, llegan al coma y llegan a la muerte, ¿sí? Entonces necesitan de esa hormona tiroidea. A lo mejor de las otras no son tan imprescindibles, pero si las necesita el paciente, pues se las tiene uno que dar. Todas las hormonas se pueden reemplazar, hasta la vasopresina, cuando tengamos problemas con deficiencia de la hormona antidiurética, pues también tenemos vasopresina inhalada que reemplaza la vasopresina. Esa hormona, acuérdense que es una hormona que ante el aumento de la osmolaridad se secreta esa hormona pues para retener agua y retener sodio, o sea,
De esa manera, pues, diluir, por ejemplo, esa osmolaridad, reteniendo agua, reteniendo agua y sodio, ¿no? Pequeñas situaciones de cambios de normalidad, ¿qué es lo que provoca? Pues que se secrete esa hormona antidiurética para equilibrar al organismo. Entonces, es muy importante, es imprescindible y también se tiene que dar cuando haya necesidad de esto. Entonces, no sé si hasta ahí quede claro o no. Sí, 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 Bueno, gracias, doctora. bueno, entonces seguimos con el diagnóstico de estos adenomas. Pues como estamos hablando de adenomas hipoficiarios, primero para los secretores necesitamos investigar la cantidad de hormonas que hay y para determinar qué es lo que se está secretando y, por ejemplo, y ya determinar en qué sitio está pues este adenoma, aunque también hay que recordar, por ejemplo, que la hormona ACTH, a veces hay tumores a nivel de tórax o tumores a nivel de páncreas que provocan, que producen ACTH. Entonces, muchas veces pensamos a lo mejor que la primera causa de hiperproducción de ACTH es un adenoma hipoficiario, pero puede ser que sea un tumor de células claras de pulmón o un cáncer de páncreas. Entonces, también eso se tiene que investigar cuando no encontramos el tumor en la hipófisis. Pues ya cuando veamos, sí vamos a ver, cuando síndrome de Cushing, pues vamos a ver los dependientes de ACTH y los independientes de ACTH, para que eso les quede claro también. Entonces seguimos, Daniel, ¿sigues hablando de diagnóstico? Soy Adrián, doctora, pero mi compañera Adrián, Clau va a yo continuar. te digo Daniel. Bueno, Adrián, perdón. Sí, a ver, No se Clau. preocupe, doctora. Ok, bueno, entonces el diagnóstico, como lo estuvimos viendo en la parte, pues en la primera parte de panhipopituitarismo, pues como ya lo hemos venido comentando, va a ser pues esta deficiencia de las hormonas y las distintas pruebas dinámicas de que se hablaron. En este caso, pues bueno, nos vamos a centrar un poquito tal cual en el tratamiento sobre los adenomas hipoficiarios. Y pues bueno, dado la frecuencia de estos adenomas en la infancia, los pacientes pues deben ser controlados en unas unidades de referencia en estrecha colaboración pues con muchísimos especialistas, que sean endocrinólogos, radiología, neurocirugía, la genética, perdón, clínica, como ya lo hemos venido hablando, que pues todo esto tiene una correlación pues impresionante, ¿no? Entonces es muy importante que este diagnóstico se haga pues en este tipo de unidades. Bueno, ¿cuándo va a haber alguna sospecha clínica? Cuando hay esta presencia de signos y síntomas que mi compañero Adrián ya nos hizo favor de explicárnoslos, debido a esta pues secreción hormonal o alteración del sistema nervioso central, ¿no? Nos vamos a basar en estas pruebas basales y dinámicas hormonales que hablamos sobre todas las hormonas, la ACTH, la hormona de crecimiento, el factor de crecimiento 1, etcétera. Entonces nos vamos a basar también en esas pruebas. También, que es como lo más importante aquí, es la prueba de imagen cerebral, que en este caso, pues la mayor utilidad va a ser la resonancia magnética de preferencia. Comentaban distintos artículos que esta iba a ser como el tipo gold standard, que un ATAC pues no nos iba a servir como mucho, pero si se podía hacer una resonancia, pues, era lo mejor, ¿no? Y también se podría utilizar la campimetría visual. Si me puedes ayudar con la siguiente, por favor. Ok, entonces la resonancia magnética, ¿cómo va a ser? El protocolo estándar para este estudio de la hipófisis y la región paracelar consiste en estas imágenes sagitales y coronales, como lo pueden ver en el texto y en las imágenes.
en forma simple y debe de tener un contraste. En las imágenes normales previas a la administración del contraste, como lo podemos ver en la primera imagen del lado izquierdo, esta va a ser antes de la administración de contraste y esta pues adenopófisis se va a encontrar isotensa y la neurohipófisis se va a encontrar hipertensa. Y posterior a esta administración de contraste va a haber como, por así decirlo, un reforzamiento homogéneo de ambos lóbulos. Luego, la presencia del foco hipotenso antes de la administración, el contraste va a ser sugestiva y va a ser un área hipotensa focal de esta glándula después de este contraste y va a constituir pues la presentación radiológica más común del adenoma. Y deben ser considerados igual otros datos como pérdida de la convexidad superior de la glándula por algún abombamiento o desviación del tallo, ya que sugieren que aquí puede haber algún tumor hipofisiario. Al igual que tener en cuenta que el 30% de los casos el adenoma puede ser hipertenso y que la hipófisis sufre cambios en su forma y en su tamaño durante las distintas etapas de la vida, como lo pueden ver, bueno, o sea, la primera parte lo pueden ver en la imagen tercera, o sea, sí, 1, 2, 3, está a la derecha. ¿Y por qué les digo que hay que tener mucho en cuenta este distinto tamaño a lo largo de las etapas de la vida? Y por eso se debe tener pues bastante delicadeza porque va a tener como algún piquito en la pubertad y también cuando la mujer se encuentre pues embarazada. La siguiente, por favor. En cuanto a su tratamiento, tenemos pues 4 tipos de tratamientos. En el primero, los quirúrgicos, está la cirugía transesfenoidal. En esta se va a introducir un endoscopio y una cureta a través de la nariz y el seno esfenoidal. Esto va a ser para llegar hasta el tumor y, bueno, específicamente hasta la hipófisis y poder extirparlo. Otra técnica sería la craniotomía. Esta va a ser una cirugía para la extirpación igualmente del tumor, pero esta va a ser a través de una apertura realizada en el cráneo. Una vez extirpada todo el tumor visible al momento de la cirugía, pues en algunos casos los pacientes van a recibir quimioterapia o radioterapia posterior a la cirugía para eliminar cualquier célula cancerígena que haya quedado. Esto va a ser para disminuir el riesgo de que el cáncer sea reincidente y se llama como terapia adyuvante. La siguiente, por favor, Clau. Y como otro tratamiento tenemos a la radioterapia. Pues este va a ser un tipo de tratamiento que se usa particularmente, particularmente ondas o en todo caso partículas de energía para eliminar las células de tumores. Esto va a impedir que crezcan y se dividan. Se puede administrar tanto en tumores benignos como en malignos y estos se van a utilizar en el caso de los tumores hipofisiarios cuando el tumor persiste, crece o reaparece tras de la cirugía, como les mencioné anteriormente, o cuando no se puede operar por alguna contraindicación. Y por último tenemos a la quimioterapia. En la quimioterapia se puede usar como una terapia paliativa en los carcinomas hipofisiarios para aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. Igual si la cirugía no tuvo un éxito favorable, pues se usa la quimioterapia. La siguiente, por favor, Clau. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, el primero va a ser los adenomas productores de prolactina, que si recordamos son los más prevalentes y como la doctora nos mencionó hace un momento, los fármacos que se van a usar van a ser la carvedilina y la bromocriptina. La bromocriptina se va a iniciar su uso en dosis de 1.5 miligramos una vez al día después de la cena y luego se va a aumentar las dosis. Se van a fraccionar cada 12 horas hasta llegar a una dosis normal que normalice la PRL.
y esto se va a conseguir habitualmente entre los 2.5 y los 7.5 miligramos al día. Con la normalización de la PRL se va a lograr, durante el tratamiento durante una semana, y a las 6 semanas se va a apreciar una reducción del tamaño del tumor mediante un ataque. Esto nos va a permitir que, bueno, en algunos casos se va a obstruir el quiasma óptico, se va a oprimir. Entonces, al reducirse el tumor, se va a liberar el quiasma óptico de la comprensión y así se evita una cirugía. En el caso de la carbergolina, esta va a tener propiedades farmacológicas similares al fármaco anterior, pero en este caso es un antagonista dopaminérgico y va a tener acción en los receptores tipo 2 y va a presentar una mejor tolerancia y una vida media más prolongada. Se administra por vía oral en comprimidos de 0.5 miligramos una vez por semana. La siguiente, Clau, por favor. En el caso de adenomas productores de la hormona del crecimiento, o GH, una vez diagnosticados el cuadro clínico de acromegalia y ante la presencia de un adenoma hipoficiario, la primera opción pues es quirúrgica o radioterapia. Pero bueno, esto se debe a que el tratamiento pues no es muy simple y no es barato. Pero en los casos de que se esté contraindicado el tratamiento quirúrgico, se van a utilizar los fármacos como el octreotide. Se trata de un antagonista del péptido de hipotalámico de somatostatina. Se va a ocupar los receptores, perdón, especialmente los subtipos del STR2, y va a inhibir la secreción de la GH. Se va a iniciar con una dosis de 0,05 a 0,1 miligramos mediante una inyección subcutánea. Esta va a ser cada 8 a 12 horas y los ajustes de las dosis se deben realizar igual que en el tratamiento anterior, de acuerdo a la situación clínica del paciente, y se debe realizar una valoración mensual de los niveles de GH y de la IGF-1. Se debe llegar a un objetivo. El objetivo es de una GH menor a 2.5 nanogramos por mililitro y una IGF-1 dentro del intervalo normal. El siguiente fármaco es la pegvisomab. Se considera la segunda línea dentro del tratamiento de la acromegalia, y esto va a ser un análogo de la GH. Va a ser obtenido por la modificación genética para ocupar con cuatro semanas, y se va a incrementar la dosis en 5 miligramos cada vez hasta obtener la normalidad de la GH y del IGF-1. La siguiente, por favor, Clau. En cuanto al tratamiento de los adenomas productores de ACTH, el primer fármaco va a ser el ketoconazol. Como sabemos, va a ser un antibiótico antimicótico y se aprovecha su efecto de bloqueador de la síntesis de cortisol. Esto va a ser el más sencillo de la cadena de la biosíntesis de la desmolasa y de la beta-hidroxilasa, perdón. Su efecto va a ser rápido y su dosificación se va a evaluar mediante el cortisol plasmático. Esto es para evitar la insuficiencia suprarrenal, y también se mide el cortisol libre urinario para evaluar el grado de hipercortisolismo. Se inicia su dosis de 200 miligramos con un incremento a 400 hasta llegar a los 1200 miligramos diarios, y esto va a ser según las necesidades de cada paciente, controlando las enzimas hepáticas por si hay un posible daño hepático. El siguiente fármaco va a ser el pesiteroide. Este es un análogo de la somatostatina. Lo que va a hacer va a bloquear la liberación de la ACTH y los receptores de somatostatina en la hipófisis.
Se va a enfocar en los pacientes que la cirugía sea descartada como un tratamiento y en los posoperatorios si el resultado no fue satisfactorio. Y va a ser utilizado en forma subcutánea en dosis de 600 a 900 microgramos 2 veces al día. La siguiente, por favor, Clau. Okay. En adenomas productores de la TSH se va a ocupar el octreoide. Inicialmente sus dosis van a ser de 0,5 a 0,1 mediante una inyección subcutánea cada 8 a 12 horas y el ajuste se debe realizar en base a una valoración mensual de los niveles de GH y de IGF-1, perdón. Si recuerdan, este medicamento ya se los había mencionado. La siguiente, por favor, Clau. Y por último tenemos los productores de gonadotropinas. El tratamiento de primera línea, pues igualmente va a ser quirúrgico, pero el tratamiento médico se va a reservar para aquellos en los que no son susceptibles a operaciones o que no hubo un resultado satisfactorio. Las dosis, pues, son fármacos que ya les mencioné, el bromocriptina y octretoide, en las dosis que justamente ya les mencioné, para no aburrirlos, pues, no se las menciono otra vez. Y con estos fármacos solo se va a lograr una leve reducción de la secreción de hormonas y pues ninguno ha demostrado un efecto reductor del tamaño del tumor, pero sus efectos y su disponibilidad y el costo, se estima que la bromocriptina en dosis altas y el octreoide solo tienen pues una indicación para aquellos pacientes que, como ya les mencioné, que no haya dado un buen resultado la operación o que la operación no sea una opción. La siguiente, por favor, Clau. Creo que eso es todo. El medicamento se me llama octreotide. Ajá, el análogo de la somatostatina, octreotide. Entonces, pues no sé si tengan alguna duda, como mencionaron, los compañeros, el tratamiento de primera instancia es el quirúrgico, solo en caso de que no se pueda operar al paciente por el abordaje, pues se utilizará radioterapia y si no, pues medicamentos mientras para inhibir la secreción hormonal. Como les mencioné, solamente en el caso del prolactinoma, sí puede ser o puede no requerir el paciente tratamiento quirúrgico, solamente con la bromocriptina y la cabergolina puede ser que se reduzca el tamaño de ese tumor y no haya necesidad de una cirugía. Son microadenomas. Nada más se le tiene que dar seguimiento al paciente, tomándole su resonancia magnética para ver cómo va evolucionando. También de los pacientes que se operan hay que volver a citarlos a los 6 meses, al año, para una nueva resonancia, porque pueden tener recidivas a veces muy importantes. No sé si tengan alguna duda para que aquí con esto demos por concluidos estos temas y ya mañana platiquemos no sé de qué vamos a hablar, creo que de diabetes insípida. El día de mañana toca tiroiditis. Tiroiditis. No vamos a hablar de diabetes insípida. Eso no está en el temario. Sí, pero según el cronograma que tenemos, primero van estos temas, después sigue tiroiditis y ya los demás. Ok, entonces, pues hasta mañana, a las 12, por favor. Sí, y muchas gracias, por el horario, porque ya vi que algunos ya se fueron a dormir, pero, bueno, se pudo hacer porque si no lo vamos dejando. ¿De acuerdo? Sí, doctora, gracias a usted. Sí. Sí, Bueno, doctora, hasta gracias, mañana. hasta luego. Que descansen. Muchas Bye. gracias. Gracias. Hasta luego.